Cancela la boda de nuestro hijo. Ve mañana por la mañana a la casa de tu futura nuera y lo verás todo. Eso fue lo que mi difunto esposo me dijo en un sueño, un día antes de la boda de mi hijo, y cuando llegué a la casa de mi nuera, quedé paralizada al ver que... Pero antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me desperté cuando los primeros rayos del amanecer apenas se colaban por la rendija de la ventana, una costumbre arraigada en mí desde hace muchos años. La casa todavía estaba sumida en un silencio casi absoluto, solo roto por el murmullo familiar de la cafetera, un sonido solitario que se ha convertido en mi compañero cada mañana. El aroma intenso del café recién molido llenó el aire, un perfume lo suficientemente fuerte como para sacar a mi mente de las brumas del sueño. Mientras esperaba, mi mirada buscó inconscientemente la foto de Javier, colocada solemnemente sobre la repisa de la chimenea. Seguía ahí su sonrisa cálida y su mirada tierna, como si el tiempo se hubiera detenido dentro del cristal. Ayer, mientras me ayudaba a limpiar, mi futura nuera, Lucía, la movió un poco hacia un lado por su cuenta para poner un pequeño florero. Un gesto que parecía inocente, pero que despertó en mí una vaga sensación de incomodidad. Cuando no estaba mirando, volví a colocar la foto en su lugar original, en el centro donde pertenecía. El lugar de Javier en esta casa, en mi corazón, es inmutable. Alejandro llegó del trabajo cuando el sol ya estaba alto. Él es cirujano, así que sus horarios son tan irregulares como las cirugías de emergencia. Al oír el ruido de su auto, corrí hacia la puerta. Me dio un abrazo fuerte y cálido, el de un hombre hecho y derecho, pero en mis brazos seguía siendo mi niño de siempre. Mamá, ya elegí la banda para la boda. Tocan un jazz clásico increíble, justo como a ti te gusta. Me llevó a la sala, se sentó y empezó a contarme todo con entusiasmo. Su rostro irradiaba felicidad, una felicidad que no había visto en mucho tiempo, desde que su padre murió. Me habló de Lucía, de cómo ella le había ayudado con gran delicadeza a elegir el menú de la boda, de lo atenta que había sido al recordar el postre al que era alérgico uno de nuestros parientes lejanos. Cada una de sus palabras estaba impregnada de la imagen de Lucía. Yo solo sonreía y asentía, tratando de reprimir un suspiro cuya causa ni yo misma entendía. Me alegraba por la felicidad de mi hijo, pero ¿por qué esa alegría no llegaba a lo más profundo de mi corazón? Por la noche, Lucía vino a cenar con nosotros, tal como habíamos quedado. Ella nunca llega con las manos vacías. Esta vez trajo una botella de un vino francés exquisito y una canasta de orquídeas Phalaenopsis blancas, puras, majestuosas y un poco frías, justo como su apariencia perfecta. Durante la cena, Lucía fue el centro de atención. Contó anécdotas divertidas sobre su trabajo en la galería de arte, haciendo que Alejandro no parara de reír. Constantemente me servía comida en el plato, preguntándome amablemente, ¿quiere un poco más de esto, mamá? Lo cociné justo como a usted le gusta. ¿Su presión arterial ha estado estable últimamente? Tanta atención era tan detallada que me hacía sentir un poco asfixiada. Parecía un papel bien ensayado, sin un solo detalle de más. En el momento más animado de la conversación, sonó el teléfono de Lucía. Le echó un vistazo a la pantalla y por una fracción de segundo vi cómo la sonrisa se le congelaba en los labios. Se disculpó rápidamente. Lo siento, mamá. Lo siento, cariño. Es mi mejor amiga. Seguro es algo urgente. Y se levantó para salir al balcón. Yo estaba sentada frente a la gran puerta de cristal que daba al balcón. Aunque no podía oír nada, podía ver todo con claridad. Bajo la pálida luz amarilla, la expresión de Lucía cambió por completo. La dulzura y la ternura desaparecieron, reemplazadas por una tensión y una frialdad evidentes. No hablaba en voz alta, solo susurraba, pero sus labios apretados y sus negaciones firmes con la cabeza revelaban una conversación apresurada y algo tensa. La mano que no sostenía el teléfono se aferraba a la baranda con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Unos minutos después, cuando volvió a entrar,
Su rostro se relajó de nuevo y la sonrisa regresó a sus labios como si nada hubiera pasado. «Pobre mi amiga, otra vez con problemas de amor», explicó a la ligera, y continuó la conversación interrumpida con total naturalidad. Pero la imagen contradictoria que acababa de presenciar se había grabado en mi mente. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama de siempre, pero una sensación de inquietud me envolvía. La imagen del rostro tenso de Lucía en el balcón aparecía una y otra vez en mi cabeza, como una película corta que se repetía sin cesar. ¿Cómo podía una persona tener dos caras tan diferentes? ¿O era yo, una anciana solitaria, que se había vuelto demasiado desconfiada? Cansada, me fui sumiendo en un sueño ligero. Y entonces vino el sueño. Me vi de pie en medio de un jardín enorme, pero no era nuestro jardín lleno de sol y rosas. Este lugar estaba envuelto en una niebla blanca y fría que lo ocultaba todo a solo unos pasos de distancia. Escuché el sonido familiar de unos pasos sobre la grava. De entre la niebla apareció una figura. Era Javier, mi difunto esposo. Llevaba su viejo traje gris ceniza que tanto le gustaba, el mismo que vestía en la foto de la chimenea. Su expresión no era de enojo ni de reproche. Era una mezcla de dolor profundo y una urgencia extrema. Se acercó y el aire a mi alrededor pareció enfriarse. Me tomó de la mano y me estremecí por el contacto helado. Cancela la boda de nuestro hijo. Su voz no salía de sus labios, sino que parecía resonar desde todas partes, clara y firme. Aterrada, intenté abrir la boca para preguntar ¿por qué? Pero sentía la garganta oprimida, incapaz de emitir ningún sonido. La impotencia y el miedo se apoderaron de mí. Javier me miró profundamente a los ojos, como si quisiera atravesar mi alma. «Ve mañana por la mañana a la casa de tu futura nuera y lo verás todo». Dicho esto, soltó mi mano lentamente. Y entonces sucedió algo extraño. El anillo de bodas de oro, que nunca se quitaba de su dedo anular, de repente se deslizó. No cayó al suelo con un tintineo familiar, sino que cayó silenciosamente a través de la niebla y se desvaneció en la nada antes de tocar el suelo. Me desperté de un salto, con el corazón latiendo tan fuerte en mi pecho que parecía que iba a estallar. La espalda de mi camisón estaba empapada en sudor frío. Me senté de golpe, jadeando, tratando de recuperar la calma. Afuera, la lluvia nocturna que el pronóstico había anunciado desde la tarde apenas comenzaba a caer. Las pesadas gotas golpeaban el cristal de la ventana, creando una banda sonora lúgubre para el terror que todavía bullía en mi mente. La advertencia de Javier seguía resonando en mis oídos, más clara e inquietante que cualquier sonido de la realidad. La lluvia nocturna había cesado, pero la tormenta en mi corazón no. El cielo amaneció de un color grisáceo y cansado, igual que mi estado de ánimo después de una noche en vela. Tenía ojeras, y las palabras de Javier todavía resonaban en mi mente, no como un recuerdo lejano, sino como una orden que acababa de recibir. «Ve mañana por la mañana a la casa de tu futura nuera y lo verás todo». No tenía tiempo para dudar o tener miedo. Mi intuición de esposa y de madre me decía que no era un simple sueño. Tenía que actuar. Fui a la cocina, pero no para preparar café como todos los días. Saqué harina, huevos, leche y azúcar. Decidí que haría un pastel de 3 leches, el postre húmedo y suave que Lucía una vez exclamó que era su favorito en el mundo. Cuando rompí el primer huevo en el tazón, me di cuenta de que mis manos temblaban. No era por la vejez, sino por un miedo invisible que me atenazaba el corazón. Intenté concentrarme en cada paso, batir los huevos, mezclar la harina, verter la mezcla en el molde, como si seguir una receta familiar pudiera traer un poco de orden a mi mundo caótico. Este dulce pastel era mi boleto de entrada, la excusa perfecta para una visita inesperada. Después de que el pastel salió del horno y lo cubrí con una capa de crema blanca y suave, lo puse con cuidado en una caja. Me puse un vestido decente y conduje hasta el apartamento de Lucía en el centro de la ciudad. El camino familiar hoy se sentía extrañamente largo. Los rascacielos, el tráfico apresurado, todo parecía pertenecer a otro mundo, un mundo pacífico del que ya no formaba parte. Me paré frente a la puerta de su lujoso apartamento. Respiré hondo para calmar los latidos desbocados de mi corazón y luego toqué el timbre.
Unos segundos después, la puerta se abrió. Lucía apareció con un elegante pijama de seda color crema, con el pelo recogido en un moño impecable. Parecía sorprendida de verme. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante. «Mamá, ¿qué hace aquí tan temprano? No me avisó que vendría». Levanté la caja del pastel, forzando la sonrisa más natural que pude. «Pasaba por aquí para hacer un mandado. Recordé que te encanta este pastel y te traje un poco para el desayuno. ¿Puedo pasar un momento sin molestar?». La sonrisa perfecta regresó instantáneamente a los labios de Lucía. «Claro que no es molestia, mamá. ¡Qué detalle tan lindo! Pase, por favor». Me invitó a entrar amablemente. Justo cuando crucé el umbral, un gesto de Lucía llamó mi atención. Como un rayo, metió un papel que parecía una factura o algún tipo de recibo que tenía en la mano en el cajón de la mesita de la entrada. Un gesto tan rápido que, si no fuera porque todos mis sentidos estaban en alerta máxima, probablemente lo habría pasado por alto. «Siéntese en el sofá a descansar, mamá. Voy a prepararle un té de manzanilla para que se relaje», dijo y se dirigió rápidamente a la moderna cocina, separada de la sala por una barra. Cuando escuché el sonido del agua corriendo en la cocina, supe que era mi oportunidad. Me levanté, fingiendo dar una vuelta por la sala como si estuviera admirando su decoración. «Tu apartamento es realmente hermoso, Lucía. ¿Ese cuadro es del pintor Garmendia?», pregunté en voz alta, tanto para ocultar mi propósito como para confirmar que seguía en la cocina. Mi mirada recorrió los muebles caros, los cuadros abstractos de moda, y luego se detuvo en un objeto completamente fuera de lugar. Un pequeño archivador de madera de roble oscuro, de estilo clásico, escondido en un rincón junto a la ventana. Se veía tosco y viejo, totalmente discordante con el estilo minimalista y elegante del resto de la habitación. ¿Por qué Lucía guardaría algo así? Un recuerdo repentino me vino a la mente. Una vez, mientras la ayudaba a mover unas cajas, se rió y presumió: «Tengo la costumbre de esconder las cosas importantes, como las llaves de repuesto, en los lugares más inesperados. Así es más seguro, mamá». El agua seguía corriendo en la cocina. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Me acerqué a la gran estantería de madera blanca, donde se exhibían cientos de libros de tapa dura que parecían nuevos. Pasé la mano por los lomos de los libros, ordenados alfabéticamente. Mi mano se detuvo en un libro con la tapa de cuero gastada, muy diferente a los demás. 100 años de soledad, de Márquez. Una fuerte corazonada me lo dijo. Miré rápidamente hacia la cocina y saqué el libro con decisión. Un pequeño objeto de metal cayó de entre las páginas, haciendo un clic seco en el piso de madera. Era una llave pequeña, antigua, de color bronce. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Rápidamente recogí la llave, con la palma de la mano empapada en sudor. Me acerqué rápidamente al archivador de roble, introduje la llave en la cerradura. Encajaba a la perfección. Contuve la respiración y con la mano temblorosa giré la llave suavemente. La puerta del archivador se abrió sin hacer ruido, revelando los oscuros secretos que guardaba en su interior. En el cajón superior había una gruesa carpeta de documentos. Con manos temblorosas, abrí la primera página. Se me hizo un nudo en la garganta. Eran los papeles de propiedad de la misma casa en la que Alejandro y yo vivimos. La casa que a Javier le costó toda una vida construir. El nombre del propietario era Alejandro Martínez, pero la firma al final de la página, donde se suponía que mi hijo había firmado para transferir la propiedad, era claramente una falsificación. La escritura era torpe y temblorosa, una pobre imitación. El mareo me golpeó. Me agarré al archivador para mantenerme en pie. En el cajón de abajo había una pequeña caja de madera. La abrí. Dentro había algunas fotos de mi familia, momentos felices de nuestras vacaciones. Pero en la foto en la que Alejandro y yo sonreíamos radiantes en la playa, alguien había rodeado nuestras caras con un bolígrafo rojo de forma maliciosa. Un escalofrío. Un escalofrío me recorrió la espalda. En el fondo, escondida bajo una tela de terciopelo negro, estaba la cosa que casi me hizo derrumbar. Una pequeña pistola plateada, fría y mortal. A su lado, un frasquito de vidrio sin etiqueta, con un líquido transparente e incoloro. Justo en ese momento, la voz clara de Lucía llegó desde la cocina, dulce como la miel, pero para mí, en ese instante,
Sonó tan afilada como un trozo de vidrio. «Mamá, su té ya casi está listo. ¿Le gustaría un poco de miel?» Pegué un brinco. Casi se me cae la caja de las manos. Aterrada, puse todo rápidamente en su lugar. Cerré el archivador con llave, volví a meter la llave en el libro y lo coloqué de nuevo en el estante. Todo sucedió en unos pocos segundos que parecieron una eternidad. Regresé al sofá justo cuando Lucía salía con la bandeja del té. Mi cara debía estar pálida como la de un muerto, pero me las arreglé para curvar los labios en una sonrisa torcida. «Gracias, hija», susurré. Puso la taza de té de manzanilla humeante frente a mí. El suave aroma de la manzanilla me llegó a la nariz, pero solo me provocó más náuseas. Cuando extendí mi mano todavía temblorosa para tomar la taza, no pude controlarla más. ¡Crash! La taza de té cayó al suelo de baldosas y se hizo 1000 pedazos. El té caliente salpicó por todas partes, manchando una parte del suelo de un color amarillento. Un silencio mortal se apoderó de la habitación, solo roto por el eco de la porcelana rota. El sonido estridente de la taza rota pareció quedar suspendido en el aire, cortando toda la falsedad. Por un momento inmóvil, Lucía y yo nos miramos a través de los escombros en el suelo. Esperaba enojo, un reproche, o al menos el ceño fruncido. Pero no mostró ningún enfado. Simplemente miró los pedazos de porcelana rota y luego volvió a mirarme. Y en ese instante lo vi. Una sonrisa fría que cruzó sus labios, una mueca casi invisible, tan rápida que me pregunté si mi mente aterrorizada se lo había imaginado. Pero el frío que emanaba de ella era muy real. «No se preocupe, mamá, no pasa nada. Es solo una taza», dijo, con una voz monótona y sin emociones, como si estuviera comentando el clima. Su calma era 1000 veces más aterradora que un ataque de ira. Inmediatamente fue a la cocina, regresó con un recogedor y una escoba e insistió en limpiar ella misma. Se arrodilló en el suelo, su lujosa bata de seda cayendo a su alrededor, y comenzó a recoger cuidadosamente cada pedazo, incluso los más pequeños. Lo hizo con una meticulosidad y concentración aterradoras. No estaba simplemente limpiando, parecía que estaba borrando un rastro, una prueba. Después de recoger todos los pedazos, los envolvió con cuidado en un periódico viejo antes de tirarlos a la basura. Mi cabeza daba vueltas. Las imágenes del archivador secreto, los papeles falsificados, la pistola, el frasco de productos químicos, se superponían en mi mente, dejándome sin aliento. Tenía que irme de allí, de inmediato. «Lucía, yo no me siento muy bien», balbuceé, llevándome la mano a la frente. «Debe ser una bajada de presión. Tengo que ir a casa a descansar ya mismo». Encendí la televisión sin pensar, esperando que el ruido ahuyentara los pensamientos oscuros. Justo en ese momento, un noticiero transmitía un reportaje sobre un caso de la viuda negra, una mujer que había envenenado lentamente a su esposo para quedarse con su fortuna. Cuando la cámara mostró de cerca el rostro de aquella mujer, su sonrisa se superpuso en mi mente con la sonrisa dulce de Valeria. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche apenas dormí, acostada en la cama, escuchando cada sonido de la casa. A la mañana siguiente, hice un esfuerzo enorme por parecer tranquila. Bajé a la cocina mientras Valeria preparaba el desayuno. El mismo olor a avena de siempre y el sonido del mortero resonaban en el aire. Fingí buscar algo en mi bolso. Salí casi corriendo de su apartamento, sin atreverme a mirar atrás. Sentía que si me demoraba un segundo más, esa puerta se cerraría de golpe y me tragaría para siempre. En el auto, conduje sin rumbo. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La ciudad seguía su ritmo habitual, pero a mis ojos, todo se había desdibujado en manchas de colores hostiles. Incluso me equivoqué de calle y entré en una de sentido único, y otro conductor me tocó la bocina con insistencia, devolviéndome a la cruda realidad. No podía ir a casa. Ir a casa significaba posiblemente tener que enfrentar a Alejandro, tener que mirar a los ojos felices de mi hijo y mentir. No podía. En mi desesperación, solo pude pensar en un lugar, en una única persona que podría creerme. Di un volantazo y me dirigí directamente a la casa de Mariana, mi mejor amiga.
Mariana abrió la puerta y se alarmó al verme en ese estado. No hizo muchas preguntas, simplemente me hizo entrar de un tirón y cerró la puerta de golpe, como para protegerme de algún monstruo invisible que me perseguía. Inmediatamente me dio un vaso de agua tibia, sus manos firmes sosteniendo las mías que temblaban. Su casa olía a hierbas secas y madera vieja, un aroma de seguridad y familiaridad. Me dejé caer en su sillón de siempre, pero mi cuerpo no dejaba de temblar como una hoja en el viento. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Solo lograba pronunciar algunas sílabas inconexas. Mariana, Lucía, el archivador. Mariana no me apuró. Se sentó pacientemente a mi lado, tomó mi mano helada y esperó. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra de consuelo. Después de beberme todo el vaso de agua, el calor se extendió por mi cuerpo y finalmente pude contarle todo coherentemente. Como una presa que se rompe, todo salió en un torrente caótico. Desde el extraño sueño sobre Javier y su advertencia, la visita sorpresa con la excusa del pastel de 3 leches, el papel sospechosamente escondido, la llave en el libro viejo y finalmente las cosas horribles dentro del archivador de roble. Le hablé de los papeles de la casa falsificados, de las fotos rodeadas con un círculo, de la pistola plateada y el frasco de líquido incoloro. Mariana no me interrumpió ni una sola vez. Escuchó atentamente. Sus ojos agudos no se perdieron ningún detalle. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Cuando terminé, agotada y vacía, no dijo frases sin sentido como «seguro que lo viste mal» o «te lo estás imaginando». Simplemente se levantó, fue a la cocina y regresó con 2 tazas de té de manzanilla. Ese aroma familiar hoy me dio un escalofrío, pero aún así lo acepté. Puso la taza frente a mí y dijo, con voz decidida, «Te creo, Isabel. Nunca me gustó la sonrisa de esa chica. Es demasiado perfecta para ser real». Solo esa frase fue suficiente para sacarme del abismo de la soledad. No estaba loca, no me lo había imaginado. Nos quedamos en silencio durante un buen rato. Mariana comenzó a hacer preguntas prácticas, preguntas que me sacaron del pánico y me obligaron a pensar con claridad. ¿Estás segura de que eran los papeles de tu casa? ¿La dirección era correcta? ¿Cómo era la pistola? ¿Parecía real o de juguete? El frasco. ¿Intentaste abrirlo para olerlo? Respondí a todo lo que pude recordar. Y luego, juntas llegamos a una amarga conclusión. No podíamos hacer nada. No podía decírselo a Alejandro. Mi hijo estaba ciego de amor. Pensaría que su madre estaba celosa, que inventaba historias por soledad. Tampoco podíamos ir a la policía todavía. ¿Quién le creería a una anciana aterrorizada que había entrado sin permiso en el archivador privado de su futura nuera, en contra de la imagen impecable, exitosa y querida de Lucía? Simplemente pensarían que estaba paranoica. Mariana se levantó y se acercó a la ventana que daba a la tranquila calle. Se quedó allí un buen rato, de espaldas a mí. Luego se dio la vuelta, y en los ojos de mi vieja amiga vi una llama que acababa de encenderse, una determinación de acero. «De acuerdo», dijo. «Si no podemos confiar en nadie, descubriremos la verdad nosotras mismas. Nuestras palabras pueden no tener peso, pero nuestras acciones sí. A partir de ahora, seremos los ojos y los oídos la una de la otra. La vamos a vigilar». Las palabras decididas de Mariana encendieron en mí un rayo de esperanza. Ya no estábamos solas en nuestro miedo. El plan de vigilancia de las 2 viejas empezó al día siguiente. La ubicación del apartamento de Mariana era una bendición, a solo unas pocas cuadras del lujoso complejo de apartamentos de Lucía, con una vista perfecta desde la ventana de su dormitorio en el 2º piso. Mariana sacó del armario unos viejos binoculares, un recuerdo de su difunto esposo, que era un apasionado de la observación de aves. Ahora, ese recuerdo se convertía en nuestra arma. Los 2 primeros días transcurrieron con una calma aterradora. A través de los lentes de los binoculares, solo veíamos a la Lucía perfecta de siempre. Por la mañana, iba a su clase de yoga con su elegante ropa deportiva. Al mediodía, se reunía con amigos en cafés de lujo, siempre con una sonrisa radiante. Por la tarde, iba con Alejandro de la mano a probarse vestidos de novia, con el rostro iluminado por la pura felicidad de una futura esposa.
Al ver esas escenas, una fría duda comenzó a invadir mi mente. ¿Y si el sueño era solo un sueño? ¿Y si lo que vi en el archivador fue un terrible malentendido? ¿Y si yo, una madre anciana a punto de perder su lugar exclusivo en el corazón de su hijo, estaba creando un monstruo a partir de mi propia soledad y celos? Llamé a Mariana la segunda noche, con la voz cargada de desánimo. Mariana, quizás nos equivocamos. Ella se ve realmente feliz. Al otro lado de la línea, Mariana guardó silencio por un momento y luego respondió con calma, su voz firme como un ancla. Isabel, paciencia. Una serpiente siempre permanece quieta mucho tiempo antes de atacar. Sus palabras me impidieron derrumbarme, y luego, en la tercera noche, nuestra paciencia fue recompensada. Mi teléfono vibró violentamente. Era Mariana. Isabel, ven aquí ahora mismo. Su voz era un susurro, pero urgente. Salió. Esta vez es diferente, muy diferente. No pregunté más. Agarré las llaves del auto y salí de casa como un torbellino. Recogí a Mariana al final de su calle. Se subió rápidamente al auto, con el rostro tenso, todavía agarrando los binoculares. No está conduciendo su auto deportivo, informó brevemente mientras yo aceleraba. Llevaba ropa negra de pies a cabeza, una gorra y un cubrebocas que le tapaba casi todo. Tomó un taxi. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ahí estaba. Esta era la otra cara que había vislumbrado en el balcón esa noche. Seguimos al taxi amarillo, tratando siempre de mantener una distancia segura, mezclándonos con el ajetreado tráfico nocturno de la ciudad. El taxi no se dirigió hacia el glamuroso centro, sino hacia las afueras de la ciudad, donde había una vieja zona industrial, en su mayoría abandonada. Un lugar que la gente decente solía evitar después del anochecer, un lugar de almacenes oxidados y calles sin nombre. El taxi se detuvo en una calle desierta, con solo unas pocas farolas parpadeantes. Lucía bajó rápidamente, pagó y el taxi se fue de inmediato, como si quisiera escapar de ese lugar lo más rápido posible. No entró en ningún edificio de inmediato, se escondió en la oscuridad de una parada de autobús en ruinas, con el techo lleno de agujeros. Miraba constantemente a su alrededor, escudriñando cada rincón como un animal salvaje en alerta. Después de unos 5 minutos que parecieron una eternidad, una motocicleta vieja y destartalada se acercó, el sonido ronco de su motor rompiendo el silencio de la noche. El conductor también vestía de negro, con un casco que le cubría la mayor parte de la cara. Lucía se subió rápidamente al asiento trasero, llevando una bolsa de lona muy grande que nunca le había visto usar. «Síguelos», susurró Mariana. Seguimos a la motocicleta. Se abrió paso por varios callejones estrechos y oscuros, claramente para despistar a cualquiera que la siguiera. Finalmente, se detuvo frente a una casa de huéspedes de 2 pisos, de aspecto increíblemente deteriorado, con paredes de las que se desprendían trozos de yeso y una verja de hierro oxidada. Estacionamos en una esquina oculta a cierta distancia. Apagamos el motor y las luces. El aire dentro del auto se volvió sofocante, denso por el silencio y las preguntas sin respuesta. Desde lejos, a través de los binoculares de Mariana, vimos a Lucía y al hombre entrar apresuradamente en la casa. La luz de una única ventana en el segundo piso se encendió, proyectando un brillo amarillento y enfermizo. Esperamos. Pasaron casi 2 horas en silencio. Mariana había preparado un termo de té de jengibre caliente. Nos turnamos para tomar pequeños sorbos. El calor del té no era suficiente para disipar el frío que se nos estaba metiendo en los huesos. 2 ancianas en un auto viejo, siguiendo una conspiración que apenas empezábamos a percibir. Finalmente, la puerta de la casa de huéspedes se abrió de nuevo. Lucía salió sola. Seguía vestida igual, pero la gran bolsa de lona había desaparecido. Caminó rápidamente hacia la calle principal, tomó otro taxi y se fue, desapareciendo en la noche. A la mañana siguiente, cuando la ciudad todavía dormía, Mariana y yo regresamos a esa calle. Fue idea de Mariana. Tenía un presentimiento. Los criminales a menudo se vuelven descuidados, dijo. Suelen deshacerse de las pruebas cerca de la escena del crimen porque piensan que nadie presta atención a esos lugares sucios. Nos pusimos los guantes de goma que habíamos preparado
y comenzamos una tarea no muy agradable: buscar en los botes de basura públicos de los alrededores. El olor a humedad y a basura en descomposición nos golpeó, pero no nos desanimamos. En el tercer bote de basura, debajo de un montón de botellas de plástico y papel mojado, Mariana sacó algo. «Aquí está», exclamó en voz baja. Era la bolsa de lona. Tenía varios cortes profundos, como si alguien hubiera intentado destruirla deliberadamente antes de tirarla. Mi corazón latía desbocado. La llevamos de vuelta al auto. Dentro no había dinero ni armas, solo un sobre arrugado y sucio. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había dos cosas: un fajo de billetes de baja denominación, cuidadosamente sujetos con un clip, y lo otro era una vieja factura de un hospital, con el papel amarillento, emitida por el hospital psiquiátrico de la ciudad. En ella, en la sección del nombre del paciente, estaba escrito un nombre: Ricardo Vargas. Nos miramos sin decir una palabra. El escalofrío que me recorrió la espalda fue peor que el frío de la noche anterior. Ricardo Vargas. Ese nombre no significaba nada para mí, pero era como una llave oxidada que encajaba perfectamente en la cerradura de una puerta oscura que no quería abrir. ¿Por qué mi futura nuera, una mujer exitosa y perfecta, estaría involucrada con un hospital psiquiátrico y una sospechosa transacción de dinero en efectivo en mitad de la noche? La luz del amanecer entraba en la cocina de Mariana, pero el aire en el interior era tan frío como una tumba. Nos quedamos en silencio, con los ojos fijos en las dos pruebas que yacían sobre la mesa: la arrugada factura del hospital y el fajo de billetes sucios. Eran piezas sueltas de un rompecabezas, silenciosas pero que gritaban una verdad horrible que aún no podíamos comprender del todo. El nombre Ricardo Vargas daba vueltas en mi cabeza, un fantasma sin forma. Mariana se sentó frente a su vieja computadora. El ventilador zumbaba con cansancio. Escribió ese nombre en la barra de búsqueda. La pantalla mostró resultados sin vida: un futbolista de segunda división, el dueño de una panadería jubilado, algunos obituarios sin relación. Nada. Solo un nombre demasiado común, un grano de arena en el desierto de la información, un callejón sin salida que frustraba nuestros esfuerzos. La impotencia me consumía. Teníamos pruebas en nuestras manos, pero no sabíamos qué probaban. Al mediodía, mientras estaba perdida en mis pensamientos confusos, sonó el teléfono. Era Alejandro. Su voz al otro lado de la línea sonaba preocupada. «Mamá, estos días te he notado triste. Estás como ausente. ¿Pasa algo?» Cada palabra de preocupación de mi hijo era como una aguja clavándose en mi corazón. Tenía que mentirle, que ocultar al monstruo que esperaba para devorar a nuestra familia. Intenté mantener la voz tranquila, una habilidad que nunca pensé que tendría que usar con mi propio hijo. «No es nada, hijo. Es solo que, a medida que se acerca tu boda, estoy feliz y nerviosa a la vez. Y he pensado mucho en tu padre, así que estoy un poco cansada». El alivio en su suspiro me oprimió el pecho. «Me tenías preocupado», dijo. «Entonces, ¿qué tal si mañana por la noche tenemos una cena deliciosa? Solo nosotros tres, algo íntimo. Le diré a Lucía que cocine las costillas de cordero asadas con hierbas que tanto te gustan. Como una cena familiar antes del gran día. Una cena familiar». Su propuesta, aunque nacida del amor, sin darme cuenta, me abrió una puerta. Era una oportunidad peligrosa, una apuesta que no sabía si tendría el coraje de hacer. Pero no tenía otra opción. Ella puede negarlo, decir que la medicina pertenece a otra persona o que la estás difamando. Para incriminar a alguien tan astuto, debemos atraparla en el acto. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «A partir de ahora, el plan será el siguiente. Debemos actuar con rapidez y con extrema cautela». Trazó un plan de 3 pasos, claro y preciso, como una operación militar. «Primero tú, Sofía. Tu papel es el más importante y también el más peligroso. Debes guardar absoluto secreto y comportarte como si nada hubiera cambiado. Observa cada uno de los movimientos de Valeria. Pon especial atención en cómo prepara las medicinas y en su rutina diaria. Tienes que convertirte en nuestros ojos dentro de esa casa. Segundo,
El doctor Ramírez. Daba la sangre. Estaba cenando con una serpiente venenosa y tenía que fingir que no sabía de su veneno. Mientras comíamos, fingí torpeza y se me cayó el tenedor al suelo. «Ay, lo siento, qué torpe soy con la edad», dije, y me agaché debajo de la mesa para recogerlo. En ese breve momento, fuera de la vista de ambos, rápidamente coloqué mi celular en el travesaño de la pata de la mesa, justo al borde del mantel largo que caía. Ya había activado el modo de grabación. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo. Estábamos en el postre, un sofisticado mousse de chocolate, cuando sonó el teléfono de Alejandro. Era del hospital. Respondió, y su rostro alegre se puso serio al instante. «Entiendo, voy para allá». Colgó con cara de disculpa. «Mamá, Lucía, lo siento, hay una emergencia muy complicada. Si dice algo sospechoso, si admite cualquier cosa, aunque sea mínima, presiona este pequeño botón en la parte superior del bolígrafo. Pero solo úsalo si estás completamente segura de que todo es seguro. Puede ser un arma de doble filo». Esa tarde, mientras preparaba la cena, mi teléfono vibró con un número desconocido. Corrí al baño y contesté. «¿Hola? ¿La señora Sofía? Soy Ramírez». La voz del doctor sonó baja y apresurada. «El inspector Carlos ya se comunicó conmigo. Le entregué todos los documentos necesarios. También vi la foto que le envió. Tal como sospechaba. Es Propofol, un anestésico muy potente utilizado en cirugía. Usarlo todos los días en pequeñas dosis, aunque no cause la muerte inmediata, destruye lentamente el sistema nervioso central. Es como un envenenamiento gradual». El susurro, en el silencio de la habitación, sonaba nítida. «Debe tener muchísimo cuidado». Esa noche, al sentarme a la mesa, me sentí como una actriz interpretando el papel más importante de su vida. Observé a Valeria darle de comer papilla a Mauricio. Y entonces lo vi. La muchacha sacó sigilosamente del bolsillo de su delantal un frasco sin etiqueta, tomó un gotero de vidrio, absorbió un poco del líquido transparente y con movimientos rápidos vertió unas gotas en el tazón de mi hijo antes de revolverlo bien. Todo sucedió ante mis ojos, a tan solo un brazo de distancia. Apreté los puños bajo la mesa, las uñas hundiéndose en mi piel hasta sangrar. Tuve que morderme los labios para no gritar. Me tragué las lágrimas, me tragué también la rabia que hervía por dentro y sonreí, una sonrisa que estoy segura debía verse espantosa. Mi cuerpo se congeló. Esa vieja estaba hablando de mí. Ya no eran suposiciones, ya no era una vaga intuición, era una sentencia de muerte, declarada de forma clara y cruel. Unos minutos después, Lucía volvió a entrar, con una sonrisa radiante de nuevo en sus labios. «El aire de afuera está muy fresco, mamá. No sé de dónde saqué las fuerzas para asentir y devolverle la sonrisa. Puse la excusa de que estaba cansada y quería irme temprano. Cuando me disponía a irme, fingí buscar algo con pánico. «Ay, ¿dónde está mi teléfono? Debo haberlo dejado en algún sitio». Lucía también se mostró solícita para ayudarme a buscar. E irónicamente, fue ella misma la que se agachó, miró debajo de la mesa y exclamó: «Aquí está, mamá». Se le cayó. Recogió el teléfono y me lo entregó, sin la menor sospecha. El teléfono, la prueba que registraba su crimen, me fue devuelto por sus propias manos. No conduje a casa. Conduje hasta el estacionamiento vacío de un supermercado cerrado. Bajo la luz solitaria y amarillenta de una farola, conecté temblando los auriculares al teléfono y pulsé el botón de reproducción. Cada palabra de Lucía resonó clara en mis oídos, malvada y despiadada. Me quedé inmóvil en el auto durante mucho tiempo. El volante estaba helado. Luego, las lágrimas simplemente comenzaron a brotar. No lloré por miedo, sino por un dolor inmenso. El dolor por mi hijo, mi inocente hijo, feliz en los brazos de un demonio. Y el dolor por mí misma, la anciana madre solitaria que enfrentaba una sentencia de muerte de la persona que su hijo más amaba. Esa noche no volví a casa de inmediato. Me quedé sentada en el auto frío, en el estacionamiento desolado, con la grabación repitiéndose en mis auriculares como una sentencia de muerte. Las lágrimas se habían secado en mis mejillas, dejando rastros salados.
La desesperación inicial fue dando paso a una fría lucidez y a una determinación de acero. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron el parabrisas, supe lo que tenía que hacer. No llamé a Mariana. Quería a mi amiga, pero sabía que esto superaba las capacidades de dos mujeres mayores, con unos binoculares y mucho coraje. Ya no se trataba de una vigilancia. Era una batalla por mi propia vida, y más importante aún, por salvar el alma de mi hijo de un demonio con cara de ángel. Conduje a casa. Alejandro aún no había vuelto. Probablemente la cirugía se había prolongado toda la noche. Entré en el antiguo despacho de Javier, la habitación que había mantenido intacta desde que él vivía. El olor a papel viejo y a caoba familiar me envolvió, brindándome una frágil sensación de seguridad. Abrí el cajón de su escritorio. Dentro había cuadernos viejos, fotos amarillentas por el tiempo, recuerdos de una vida vivida plenamente. En el cajón inferior, en una caja de lata con objetos diversos, encontré lo que necesitaba. Una tarjeta de presentación algo arrugada, con las esquinas gastadas, con el nombre Inspector Fernando Ruiz y un número de teléfono fijo. Ruiz era un antiguo colega de Javier de cuando trabajaba en la abogacía, un hombre íntegro y astuto, en quien mi marido confiaba ciegamente. No lo había visto desde el funeral de Javier. Respiré hondo y usé el viejo teléfono de disco para marcar el número, como si eso hiciera la llamada más formal. Después de unos cuantos timbrazos, una voz grave y algo cansada respondió: «Departamento de Policía, habla Ruiz». Se me secó la garganta. «Disculpe que lo moleste tan temprano. Soy Isabel, la esposa de Javier Martínez». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Pude oír cómo se detenía el ruido de papeles. La voz del hombre cambió al instante. El cansancio desapareció, reemplazado por formalidad y un toque de sorpresa. «Señora Martínez, soy Ruiz. No esperaba tener noticias de usted. ¿En qué puedo ayudarla?» «Inspector», dije, tratando de que mi voz no temblara. «Necesito verlo. Una reunión privada y urgente. Es muy grave». No hizo más preguntas. La urgencia en mi voz fue suficiente. «De acuerdo. En una hora, en el café El Mirador, en el casco antiguo». «¿Sabe dónde es?» «Es un lugar discreto y poco concurrido». Llegué al café, elegí una mesa en el rincón más oscuro, desde donde podía vigilar la entrada. El inspector Ruiz llegó poco después. Parecía más viejo de lo que recordaba, con más arrugas alrededor de los ojos y más canas en el pelo. Pero su mirada seguía siendo la misma, aguda y penetrante. No se anduvo con rodeos. Después de pedir 2 cafés negros sin azúcar, me miró directamente y dijo: «Hable, Isabel, la escucho». Y se lo conté. Le conté toda la historia, sin omitir un solo detalle, como si estuviera descargando un peso que me había oprimido durante días. Desde el extraño sueño sobre Javier, las horribles pruebas en el archivador, la vigilancia hasta la ruinosa casa de huéspedes, la factura del hospital a nombre de Ricardo Vargas y finalmente puse mi teléfono sobre la mesa, entre las 2 tazas de café. «Esto es lo que dijo anoche, cuando pensaba que estaba sola», dije, con la voz ronca. Le pasé los auriculares. Observé su rostro mientras escuchaba la grabación. Al principio, una concentración intensa. Luego, sus pobladas cejas se fruncieron. Y cuando las palabras frías y mortales de Lucía resonaron, «Esa vieja ya no será un problema». Vi cómo apretaba la mandíbula. No dijo nada. Solo me hizo un gesto para que lo dejara escucharlo de nuevo. Esta vez cerró los ojos, como para absorber cada palabra, cada matiz malvado en la voz de Lucía. Cuando la grabación terminó, se quitó los auriculares y me devolvió el teléfono. Se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida en el vacío. «Esta prueba es muy fuerte, Isabel. Muy fuerte, pero fue obtenida de manera ilegal. Cualquier buen abogado que ella tenga podría darle la vuelta en el juicio, argumentando que fue una violación de la privacidad y un montaje». Una fría desesperación me invadió, apagando la chispa de esperanza que acababa de nacer. ¿Entonces todo era en vano? Pero él levantó la mano, deteniendo mi suspiro. «Sin embargo», dijo con voz firme y autoritaria,
Es suficiente para que iniciemos una investigación oficial y secreta. El nombre de Ricardo Vargas me suena. Es un estafador de poca monta, con un historial de inestabilidad mental, a menudo utilizado en pequeños delitos. Todo empieza a encajar. El inspector Ruiz sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Haré que mis hombres investiguen de inmediato los antecedentes de Lucía Sánchez y profundicen en su conexión con Vargas. Vamos a revolver todo su pasado, pero necesito que me ayude con algo extremadamente importante y también muy peligroso. Me miró con una seriedad aterradora. Desde ahora hasta que yo la vuelva a llamar, usted tiene que actuar como si no supiera nada. La boda es en menos de 2 días. Muéstrese como una suegra feliz, esperando con ansias el gran día de su hijo. No la confronte. Y por nada del mundo le diga algo a Alejandro. ¿Entiende? Podría estar en un peligro real. Necesitamos atraparla con las manos en la masa, con una prueba final e irrefutable. Cada una de sus palabras fue como una piedra lanzada a un lago en calma dentro de mí. Tenía que actuar. Tenía que vivir junto a la persona que planeaba matarme y sonreírle. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero sabía que era el único camino. Asentí, con un gesto decidido. Salí del café con un rayo de esperanza, pero también con un miedo más grande que nunca. La última apuesta estaba a punto de comenzar, y yo, una viuda anciana, era el cebo en la mesa de juego. Al día siguiente, viví en un estado de tensión extrema, como un equilibrista en la cuerda floja entre 2 rascacielos. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa tenían que ser calculados con cuidado. Tenía que interpretar el papel de una suegra feliz, el papel más difícil de mi vida, mientras mi corazón gritaba la verdad. Las instrucciones del inspector Ruiz se repetían en mi cabeza. Actúe como si no supiera nada. Por la mañana sonó el timbre. Un repartidor de flores trajo un enorme ramo de lirios blancos, tan grande que casi lo ocultaba por completo. Las flores estaban en plena floración, orgullosas, y emanaban un aroma dulce y sofocante. La tarjeta que lo acompañaba estaba escrita con una caligrafía inclinada y elegante. Para mamá, la mejor suegra del mundo. Te quiero. Firmado Lucía. Sentí una náusea subir por mi garganta. Estaba planeando matarme y me enviaba flores. La desfachatez y la maldad detrás de este acto aparentemente filial me hicieron temblar. Acepté las flores. Le di las gracias al repartidor con una sonrisa que sentí que me desgarraba la cara. Y luego llevé el ramo en silencio al balcón trasero, donde no tendría que verlo ni oler su aroma falso. Alejandro vino a casa a almorzar, algo raro en su apretada agenda. Mi hijo se veía radiante de felicidad. Sus ojos brillaban de alegría. Me mostró el traje de novio que acababa de probarse. Luego se dejó caer a mi lado en el sofá y me rodeó con el brazo. ¿Ves, mamá? Pasado mañana, tu hijo será un hombre casado. Ver a mi hijo, el niño que había pasado toda mi vida protegiendo, caminando despreocupadamente hacia una trampa mortal, me desgarraba por dentro. Pero esta también era una oportunidad. Una última oportunidad para intentar despertarlo, no con pruebas impactantes, sino con el amor de una madre. Saqué un viejo álbum de fotos de terciopelo gastado, fingiendo querer recordar viejos tiempos con él. Abrí la página con una foto de nosotros 3 en un viaje a la playa hace muchos años, cuando Alejandro era un niño flaco con una sonrisa desdentada. Dije con una voz deliberadamente nostálgica: Tu padre siempre decía que lo más importante al elegir una pareja no es lo guapa o rica que sea, sino conocer bien a su familia, sus raíces, porque nadie crece de la nada. Miré la reacción de Alejandro. Seguía sonriendo a la foto. Continué, con una voz casual, como si fuera una pregunta al aire. Todavía no sé mucho sobre la familia de Lucía. ¿Alguna vez te ha contado más sobre sus padres? La sonrisa de Alejandro se congeló un poco. Respondió, con un tono algo evasivo: Ya sabes, mamá, sus padres murieron en un trágico accidente de tráfico. Es un recuerdo demasiado doloroso, así que nunca quiero sacar el tema para no lastimarla. Esa era la respuesta que había oído docenas de veces. Una historia trágica y perfecta, sin fisuras, un escudo sólido contra toda curiosidad. Continué, tratando de mantener mi voz lo más suave posible, como una madre simplemente preocupada.
Lo entiendo, hijo, de verdad, pero al menos debe tener parientes, tíos, tías o un amigo de la infancia, ¿no? Una boda es el evento más importante de la vida. Es extraño que nadie de la familia de la novia venga a celebrar, ni siquiera un representante. La paciencia de Alejandro comenzó a agotarse. Se enderezó y retiró su brazo de mi hombro. Mamá, Lucía ya ha sufrido mucho. No tiene a nadie, creció sola. Ahora solo nos tiene a ti y a mí como familia. ¿Por qué sigues insistiendo en eso? ¿No ves que es cruel para ella? Justo en ese momento, como si estuviera planeado, sonó el teléfono de Alejandro. El tono de llamada familiar que tenía asignado exclusivamente para Lucía. Mi hijo contestó al instante y su rostro tenso se relajó en una sonrisa cálida y tierna. Hola, mi amor. Sí, estoy en casa con mamá. No pasa nada, todo está bien. Mamá solo está viendo fotos viejas. Habló con Lucía unos minutos más, su voz llena de amor y cariño, palabras dulces que nunca había usado con nadie más. Cada palabra que decía era como un cuchillo invisible clavándose en mi corazón. El velo de amor que Lucía había tejido con tanta habilidad era demasiado fuerte, demasiado cruel. Le había vendado los ojos y tapado los oídos a mi hijo. Después de colgar, Alejandro se volvió hacia mí, pero su expresión era algo fría y distante. ¿Ves, mamá? Se preocupa mucho por ti. Siempre pregunta por tu salud. Mamá. Se detuvo un momento. Luego continuó. Y esta frase me dejó helada. Sé que todavía te sientes sola después de lo de papá, pero no dejes que eso te haga pensar cosas negativas de Lucía. Ella me ama y también te quiere mucho a ti. Por favor, abre tu corazón a ella. No dejes que la soledad te haga pensar cosas negativas. Esa frase, salida de la boca del hijo que amaba con todo mi ser, dolió más que una bofetada. Mi hijo pensaba que estaba celosa. Creía que estaba inventando cosas, imaginando lo peor solo porque estaba sola. Lucía no solo planeaba matarme, sino que también estaba matando lentamente el sagrado vínculo entre madre e hijo. No dije nada más. Todas las palabras eran inútiles. Solo asentí y esbocé una sonrisa cansada. Una sonrisa de derrota. La conversación había sido un completo fracaso. Cuando Alejandro se fue para volver al hospital, me quedé sola en la sala silenciosa. La casa de repente se sintió enorme y terriblemente fría. Me di cuenta de que estaba completamente sola en esta lucha. Mi hijo no me creería. Estaba completamente cegado. Ahora no tenía a nadie en quien confiar más que en el inspector Ruiz y en mí misma. Ese velo de amor tenía que rasgarlo con mis propias manos. Esa fue la última noche antes de la boda. Una noche de expectación para mi hijo, pero una cuenta atrás hacia el final para mí. No podía dormir, ni siquiera quedarme quieta. Caminaba de un lado a otro en la sala como un animal enjaulado, con el corazón martilleando en mi pecho. Cada ruido de la calle, el chirrido de unos frenos, el silbido del viento, me hacía saltar, paranoica de que alguien viniera. Mi enemigo no estaba lejos, estaba muy cerca, quizás en los brazos de mi hijo, susurrando mentiras de amor. Alrededor de las 10 de la noche, cuando el silencio se hizo insoportablemente denso, mi teléfono vibró. La pantalla mostraba un número desconocido. Con manos temblorosas, dudé y luego contesté. La voz del inspector Ruiz sonó al otro lado, sin su calma habitual, sino urgente y tensa. Señora Isabel, encontramos dónde se estaba quedando Ricardo Vargas. Pero cuando llegamos, ya se había ido. La habitación estaba vacía. Alguien le avisó. También descubrimos que Lucía retiró una gran suma de dinero en efectivo de su cuenta esta mañana. Les estamos perdiendo el rastro. No nos queda mucho tiempo. Sentí la garganta seca y amarga. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La boda es mañana por la mañana. Tiene que tener mucho cuidado, dijo, enfatizando cada palabra. Podría actuar antes de lo previsto. Estaremos vigilando de cerca cada movimiento, pero si surge la oportunidad, necesitamos una prueba final, algo irrefutable para acusarla en el acto, una confesión o una acción concreta.
Después de colgar, me quedé inmóvil en medio de la sala. El plan de Ruiz podría fracasar. La serpiente había olido el peligro y se estaba escondiendo. Podría atacar antes o cancelar todo y desaparecer con la fortuna que había estafado. No podía esperar más. No podía apostar mi vida y el futuro de mi hijo a la suerte. Tenía que actuar por mi cuenta, ahora o nunca. Con manos temblorosas, marqué el número de Alejandro. Intenté respirar hondo, reprimir el temblor de mi voz, pero la urgencia era inconfundible. Alejandro, ¿puedes venir a casa ya mismo? Hay algo muy importante que tengo que mostrarte. Tiene que ver con tu padre. Sabía que solo el nombre de tu padre tendría el peso suficiente para sacarlo de los brazos de Lucía de inmediato. Y tenía razón. 20 minutos después, el auto de Alejandro estaba estacionado afuera. Entró corriendo en la casa, con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasa, mamá? ¿No te sientes bien? ¿Por qué mencionaste a papá? No respondí. Simplemente señalé en silencio la mesa de café. Sobre la fría superficie de cristal lo había dispuesto todo, la prueba de nuestra pesadilla. Una copia de la factura del hospital de Ricardo Vargas, las fotos de los documentos falsificados del archivador que Mariana valientemente había logrado fotografiar en una visita fingida a Lucía para dejarle un regalo de bodas. Y finalmente, mi teléfono, colocado solemnemente junto a un par de auriculares, como una ofrenda en un altar. Alejandro miró los papeles, su rostro mostrando confusión que rápidamente se convirtió en molestia. «Mamá, ¿qué es esto otra vez? ¿Otra vez con estas cosas? Pensé que ya habíamos hablado de esto». «Escucha primero», dije, con una voz aterradoramente tranquila, la calma de alguien que no tiene nada que perder. «Escucha y luego te lo explicaré todo. Solo te pido 5 minutos, Alejandro. 5 minutos por tu difunto padre». Dudó, mirándome, luego a los papeles, y finalmente sus ojos se posaron en los auriculares. Quizás la mención de su padre lo ablandó. Suspiró, tomó los auriculares y se los puso. Le di al play a la grabación. Me senté frente a él, observando cada mínima expresión en el rostro de mi hijo. La confusión inicial. El ceño fruncido al oír la voz dulce y familiar de la mujer que amaba. Y luego, cuando las palabras frías y mortales de Lucía resonaron, «Esa vieja ya no será un problema». El rostro de Alejandro cambió por completo. Su piel se puso pálida, blanca como el papel. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror e incredulidad. Cuando la grabación terminó, se arrancó los auriculares como si le hubieran dado una descarga eléctrica y los arrojó sobre la mesa. Se desplomó en la silla, agarrándose la cabeza con ambas manos. Todo su cuerpo temblaba sin control. «No, no puede ser. No es verdad. Es un montaje. Alguien editó su voz». Murmuraba como un loco, aferrándose a las últimas briznas de negación. Me senté a su lado. Puse suavemente mi mano en su hombro, que temblaba violentamente. Esta vez no dije nada, ni explicaciones, ni acusaciones. Simplemente me quedé en silencio, dejando que la cruel verdad se filtrara en la mente destrozada de mi hijo. Después de unos minutos de un silencio asfixiante, solo roto por la respiración agitada de Alejandro, levantó lentamente la cabeza. Miré a los ojos de mi hijo. El amor y la ceguera en su mirada habían desaparecido. En su lugar había un dolor inmenso, un quebrantamiento irreparable, y debajo de todo eso, una furia terrible comenzaba a surgir como un volcán. Se puso de pie de un salto, con los ojos inyectados en sangre. «Tenemos que ir allí, ahora mismo». «¿Para qué?», pregunté en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. «Tengo que oírlo de su propia boca», dijo entre dientes, cada palabra cargada de rabia. «Tengo que mirar a los ojos a la persona que nos engañó a los dos». Salimos juntos de la casa y nos adentramos en la noche. La noche afuera era fría, pero no se comparaba con la tormenta que rugía dentro de nosotros. El enfrentamiento final estaba a punto de ocurrir. Estacionamos en la esquina, escondidos detrás de unos árboles, no justo enfrente del lujoso edificio de Lucía. Alejandro apagó el motor y el silencio en el auto se volvió pesado, casi tangible. Mi hijo se quedó inmóvil, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su mirada fija en el vacío,
una mirada vacía y rota. Finalmente se volvió hacia mí, su voz quebrada, temblorosa como la de un niño perdido. Mamá, si todo es verdad, entonces yo he estado amando a un monstruo. Puse mi mano callosa sobre la suya. Lo enfrentaremos juntos. Sea cual sea la verdad, siempre me tendrás a mí. Entramos en el vestíbulo del lujoso edificio. El portero mayor, que ya conocía a Alejandro, lo saludó alegremente. Señor Martínez, ¿viene a visitar a la señorita Lucía? La última noche antes de la boda, seguro que se echan de menos. Se pondrá muy contenta. La sonrisa inocente del hombre me encogió el corazón. El mundo entero, excepto yo, había sido engañado por la perfecta actuación de Lucía. Nos paramos frente a la puerta del apartamento. Alejandro levantó la mano para tocar el timbre, pero dudó y la bajó. Le temblaba la mano. Lo entendí. Todavía tenía esperanza. Una frágil esperanza de que todo fuera un terrible error. No podía permitir que mi hijo dudara más. Tomé su lugar y toqué el timbre con un toque largo y decidido, un toque que lo terminaría todo. Unos segundos después, la puerta se abrió. Lucía apareció en un suave camisón de seda, su largo cabello negro suelto sobre los hombros. Parecía que se estaba preparando para dormir. Al vernos a los dos allí, a esa hora, la sonrisa en sus labios se congeló por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó su habitual dulzura e inocencia. Mi amor, mamá, ¿qué hacen aquí a esta hora? ¿Pasó algo? Se acercó, con los brazos abiertos para abrazar a Alejandro, un gesto cariñoso y natural. Alejandro dio un paso atrás, un pequeño gesto, pero firme y frío. Fue suficiente para que la sonrisa de Lucía se desvaneciera. La confusión y un destello de cautela aparecieron en sus ojos. Entramos. El apartamento estaba inundado del olor a nardos, las flores que había elegido para la boda de mañana, un aroma que ahora se sentía fúnebre. Sobre la mesa de café, un catálogo de destinos de luna de miel en las Maldivas seguía abierto. Todo un futuro falso de felicidad expuesto ante nosotros. Lucía comenzó a mostrarse preocupada, su voz llena de falsa inquietud. Alejandro, ¿qué te pasa? No te ves bien. Mamá, ¿le dijo algo? Inmediatamente desvió la atención hacia mí, un último intento de sembrar la duda, de dividirnos. Alejandro no respondió, simplemente la miró fijamente, una mirada penetrante, dolorosa e inquisitiva. Fui yo quien habló. Mi voz era fría y monótona, desprovista de emoción. Queremos ver tu estudio, Lucía. El pánico se reflejó claramente en los ojos de Lucía, ya no podía ocultarlo. ¿Mi estudio? ¿Pero qué hay ahí? Solo papeles sin importancia de la galería. Entonces muéstranos esos papeles sin importancia, respondí, y sin esperar su permiso, me dirigí directamente al estudio al final del pasillo. Había recorrido ese camino en mi mente cientos de veces. Alejandro me siguió con pasos pesados. Lucía corrió tras nosotros, agarrando la manga de mi hijo. Su voz se volvió suplicante. Cariño, no le hagas caso a tu madre. Está tratando de arruinar nuestra felicidad. ¿No me crees? Alejandro se soltó de su agarre con firmeza, sin decir una palabra. Su silencio era más aterrador que cualquier acusación. Entré en el estudio. Todo estaba ordenado y limpio. Fui directamente al viejo archivador de roble, donde comenzó la pesadilla. Sabía que la llave todavía estaba en el libro, pero también sabía que alguien tan cautelosa como Lucía no dejaría lo más importante en un lugar que yo ya había descubierto. Abrí el cajón superior, donde había visto los documentos falsificados. Los aparté y golpeé suavemente con los nudillos el fondo de madera del cajón. Toc, toc, toc. Un sonido hueco y diferente resonó en el fondo. Usé mis uñas para hacer palanca en el borde trasero del fondo del cajón. Un panel de madera delgada, hábilmente cortado, se levantó, revelando un compartimento secreto debajo. Dentro no solo estaba la pistola plateada y el frasco de líquido incoloro que había visto. Junto a ellos había otra carpeta, cuidadosamente envuelta en una bolsa de plástico. Alejandro, que estaba de pie justo detrás de mí, la tomó con manos temblorosas. La primera página era una póliza de seguro de vida por una suma muy grande, comprada hacía 6 meses. El asegurado era Alejandro Martínez,
y la única beneficiaria, Lucía Sánchez. Debajo de la póliza había una página escrita a mano, detallando un plan con una escritura fría e insensible. Después de la boda, durante la luna de miel en un lugar aislado, el medicamento se mezclará con el vino, provocará un infarto fulminante por sobredosis, sin dejar rastro, exactamente como se hizo con Javier Martínez. Mi respiración se congeló, la sangre se me heló en las venas. Javier, mi esposo, no murió de un infarto repentino por exceso de trabajo, fue asesinado. Alejandro leyó esas palabras en voz alta, su voz temblaba de horror y rabia. Levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre miraron directamente a Lucía, que estaba paralizada en la puerta. ¿Exactamente como a mi padre? Fue en ese momento que la máscara de Lucía cayó por completo, haciéndose añicos. Su hermoso rostro se contorsionó en una mueca de furia y odio enloquecido. La función había terminado. Todo habría sido perfecto, gritó, su voz aguda y mordaz. Si no fuera por ella, esta vieja metiche, ese viejo también, ya empezaba a sospechar de mis gastos, iba a contratar a un detective privado, tenía que morir. Y tú, idiota, también morirás. Toda la fortuna de tu familia será mía. Justo cuando esa confesión salió de su boca, la puerta principal del apartamento fue derribada. El inspector Ruiz y varios oficiales de policía de civil irrumpieron. Lucía Sánchez está arrestada por homicidio y conspiración para cometer homicidio. Todo lo que acaba de decir ha sido grabado. Lucía quedó atónita. Todo sucedió demasiado rápido. Mientras una oficial de policía se acercaba para esposarla, seguía mirándome fijamente. Sus ojos ya no tenían dulzura, solo el veneno de una serpiente. «Te arrepentirás de esto, vieja». Otro oficial se acercó a nosotros con voz comprensiva. «El inspector ha estado afuera desde que llegaron. Colocamos un dispositivo de escucha tan pronto como obtuvimos la orden. Gracias por su valentía». Cuando pasaron junto a Alejandro, Lucía se detuvo. Sonrió, una sonrisa demente y espeluznante. «Nunca me vas a olvidar, Alejandro. Nunca». Luego se la llevaron, dejando un vacío helado y un corazón roto. La escena que siguió fue un caos, una pesadilla en la que Alejandro y yo éramos meros espectadores silenciosos. El lujoso apartamento, que una vez fue el escenario de obras de felicidad, ahora estaba invadido por extraños de uniforme. El sonido crepitante de las radios de la policía resonaba sin cesar. Los flashes de las cámaras del equipo forense parpadeaban constantemente, iluminando cada rincón oscuro, convirtiendo los recuerdos falsos en la escena de un crimen. La cinta amarilla de la policía fue extendida, convirtiendo oficialmente este lugar en una tumba para el amor y la confianza muertos. Cuando se llevaron a Lucía, con las manos esposadas a la espalda, se detuvo. Bajo la luz fría, su hermoso rostro no mostraba ni un ápice de remordimiento o miedo. Miró directamente a Alejandro, que estaba de pie como una estatua rota, y luego sonrió. Una sonrisa demente, torcida, llena de odio y desafío. «Nunca me vas a olvidar, Alejandro, nunca». No fue una frase, fue una maldición. Luego se la llevaron, dejando tras de sí un silencio mortal y el fantasma de esa horrible sonrisa. El inspector Ruiz se acercó a nosotros y puso una mano firme en mi hombro. «Todo ha terminado, señora Isabel. Lamentamos haberlos expuesto a este peligro». Hizo una pausa y luego continuó. Su cómplice, Ricardo Vargas, fue arrestado hace 1 hora en la estación de autobuses. Estaba a punto de huir. Durante el interrogatorio confesó todo. Es su hermano biológico. Lucía se aprovechó de su inestabilidad mental, usando dinero y falsas promesas para convertirlo en su leal secuaz. Hermano biológico. Esta última verdad fue como el martillazo final que lo destrozó todo. Había utilizado a su único pariente. Su maldad no tenía límites. El viaje a casa estuvo sumido en un pesado silencio. La tormenta había pasado, pero solo dejó un rastro de devastación en nuestros corazones. Alejandro conducía mecánicamente, con los ojos vacíos fijos en el camino. Me senté a su lado sin saber qué decir para aliviar una herida tan profunda. Cualquier palabra de consuelo en ese momento sonaba hueca. Al entrar en casa,
Lo primero que vio Alejandro fue la caja con su traje de novio, todavía perfectamente colocada en el sofá, lista para el día siguiente. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi hijo, el hombre fuerte, el cirujano sereno que siempre había conocido, se derrumbó. Se dejó caer al suelo y rompió a llorar. No fueron lágrimas silenciosas, sino sollozos ahogados, dolorosos como los de un niño abandonado, roto y desesperado. Sus llantos me partieron el alma. No dije nada. Simplemente me senté en silencio en el suelo a su lado, abracé sus hombros temblorosos y dejé que mi hijo llorara. Lloramos juntos. Lloramos por la cruel traición. Lloramos por el amor malgastado. Lloramos por una pérdida demasiado grande. Y lloramos por Javier, nuestro querido esposo y padre, que murió injustamente a manos de un demonio. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre. El cielo era de un azul cruel, como si ninguna tragedia hubiera ocurrido. Lo primero que tuvimos que hacer fue enfrentar la realidad. Una serie de dolorosas llamadas telefónicas para cancelar la boda, para explicar una historia sin pies ni cabeza a familiares y amigos. Cada llamada era como reabrir la herida. Mariana vino tan pronto como se enteró. No dijo mucho, no preguntó detalles. Simplemente me abrazó con fuerza. El abrazo de una vieja amiga valía más que 1000 palabras de consuelo. Juntas, recogimos los regalos de boda que los invitados habían enviado con antelación. Cada objeto de lujo, cada tarjeta de felicitación, se había convertido en una amarga burla. Los envolvimos con cuidado y los guardamos en el trastero, como si estuviéramos sellando un pasado doloroso. Días después, cuando las cosas se habían calmado un poco y las llamadas de preocupación disminuyeron, me senté sola en el jardín trasero. Este era el lugar favorito de Javier, donde él mismo había plantado cada rosal, cuidado cada macizo de flores. Pensé en el sueño de aquella noche, el sueño que lo había empezado todo. Ahora, en este silencio, entendí que probablemente no fue un mensaje sobrenatural del más allá. Fue mi amor, la profunda preocupación de una madre, las pequeñas piezas de duda que había recogido inconscientemente. Una foto movida, una sonrisa que se congelaba, una llamada telefónica a escondidas. Todo se había cristalizado, tomando la imagen del hombre en quien más confiaba en el mundo para advertirme. Mi intuición, forjada por el amor incondicional a mi hijo, nos había salvado a ambos. Unos pasos suaves sonaron sobre el césped. Alejandro trajo 2 tazas de café y se sentó en la silla a mi lado. La herida en su corazón todavía estaba allí, grabada en su mirada, pero el pánico y la desolación habían desaparecido. En su lugar había una paz cansada. «Gracias, mamá», dijo en voz baja, su voz todavía ronca. «Me salvaste, en todos los sentidos posibles». Puse mi mano sobre la suya. Solo hice lo que una madre debe hacer. Nos quedamos sentados juntos, sin decir nada más, simplemente observando las rosas trepadoras que Javier había plantado estirándose bajo el sol de la mañana. La vida nunca volvería a ser la misma. Esta cicatriz nos acompañaría para siempre, pero continuaría. Y nosotros continuaríamos, juntos, más fuertes que nunca después de la tormenta. En algún lugar muy lejano, por encima de las nubes, creo que Javier finalmente puede sonreír en paz. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Realmente me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.